Oiga, han tenido muchos éxitos, mucho éxito los episodios que tengo con el doctor Abel Alanís. Y recientemente, poquito antes de que terminara el año, platiqué con él para hacer una colaboración. Como usted sabe, y lo comentamos en sus episodios, él tiene unas páginas, Cápsula de Salud, también tiene sus páginas donde transmite todos sus conocimientos relacionados con medicina. Y le decía, doctor, ¿por qué no hacemos una colaboración por medio del canal de Troya TV y del programa de Viva Voz, compartirle a nuestros seguidores, que como usted sabe y lo sé yo, andamos entre los 30 y 50 años, y pues todos traemos algún achaque por ahí de alguna manera que nos aqueja. Y lo mejor y lo ideal es tener al doctor aquí para que nos platique y nos explique de qué se trata cada una de las cosas. Y hoy, como le dije, tenemos para platicar al doctor Abel Alanís Castillo. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Hoy en esta colaboración como primer programa vamos a hablar con el doctor Abel Alanís acerca de la presión arterial, pero antes le damos la bienvenida. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro, y antes que nada un saludo a todos tus seguidores de tu página. Y aquí estoy para servirte, tú dime. A ¿Qué ver, hacemos? Tú dime qué hacemos. En primer lugar, sí, platícanos. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, para empezar, se define como un asesino silencioso, porque en la mayoría de los casos no da molestias. Pero la presión arterial es una presión excesiva sobre la pared de los vasos sanguíneos. La presión arterial normal, ustedes saben que es de 120/80. Cuando está arriba de esas cifras, quiere decir que es una presión arterial alta. Pero para explicarlo bien, imaginen que la arteria es un tubo y cuando la presión arterial se eleva, existe mucha presión sobre la pared o la piel, porque tiene piel, el vaso sanguíneo. Okay. Y eso termina inflamándolo. Termina inflamándolo y esa inflamación hace que se pegue. Lo voy a decir sencillo para no enredar a la gente, ¿verdad? Esa inflamación que ocurre por esa presión alta en la arteria hace que se peguen otras sustancias como el colesterol y que se vaya ocluyendo la luz de esa arteria hasta que haya una mala circulación que puede ser en el corazón, en el cerebro, en el riñón o en la retina de los ojos. Eso es como funciona, fíjate. Primero es la presión alta, que ocurre por diferentes motivos, si quieres ahorita hablamos de eso. Primero, y esa presión inflama la pared del vaso sanguíneo. Y esa inflamación hace que se pegue colesterol. Se pegan muchas cosas, pero vamos a decir que colesterol es el principal. Y hasta que se va ocluyendo la circulación por la presión arterial alta y te empieza a dar otra clase de molestias, que puede ser el corazón, el riñón, el cerebro o los ojos. No sé si lo expliqué bien o si no lo vuelvo a decir. Sí, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué nos lleva ahí? Hay la hipertensión arterial en tiempos pasados se le llamaba idiopática. Voy a decir un mal chiste. Idiopática era cuando los doctores no sabíamos las causas y se le decía idiota. Pero ahora se sabe que la presión tiene muchos factores. Es multifactorial. Sí, desde la edad, el género, es más frecuente en hombres, el peso, la nutrición, porque hay alimentos, sobre todo la comida industrializada, ¿verdad? O los azúcares o las harinas que se transforman en azúcares,
que inflaman de por sí la arteria. Y entonces eso también hace que se liberen otras sustancias sobre el endotelio. Cuando se inflama el endotelio produce una sustancia que a la vez te sube la presión. O sea, la nutrición también influye. O sea, puede ser de los factores principales la obesidad. Sí, bueno, primero es la malnutrición. La malnutrición. Y luego viene la obesidad, y luego el sedentarismo, la falta de ejercicio, y luego viene el estrés, que el estrés produce cortisol y produce adrenalina, y el cortisol y la adrenalina te elevan la presión y el pulso. Entonces, simplemente el estrés es un causante de inflamación y es un causante de hipertensión. El mal sueño también. ¿También el mal sueño? Sí, claro. Okay. El mal sueño te repara de sustancias tóxicas que produces durante el trabajo. El desgaste, el sueño es anti-desgaste o anti-envejecimiento. Entonces el mal sueño te sube la presión arterial. Hay otras sustancias como por ejemplo la nicotina, el exceso de alcohol. El alcohol moderado incluso te alivia. Okay. El exceso de alcohol. Ya lo dijo el doctor, así es que si usted toma de a poquito, no le pare. No hay problema, porque eso te quita el estrés, el alcohol, y aumenta la convivencia entre los amigos y eso, siempre cuando sea de a poco, ¿verdad? Porque cuando ya es mucho, empiezan los pleitos en las familias y eso te da más estrés. Vamos a hacer un paréntesis en el tema para hablar. ¿Qué tanto es poco? Ok. Mira, los libros de medicina dicen que son 2 copas o 2 cervezas, 2 copas de vino tinto, o 2 cervezas o 2 whiskies, así. Pero yo siempre les doy un poquito más de chance. Yo les digo, no, de veras, les digo, de 2 a 4, ¿qué diferencia hay? Sí, o sea, realmente. Es más, yo no sé de dónde sacan esas cifras, ¿verdad? Pero yo creo que tomarte 2 y tomarte 4 es lo mismo. Es lo mismo. El problema es cuando ya te empiezas a emborrachar y a tener estrés por pleitos y cosas Creo que es lo que te lleva a la relajación, ¿no? A decir, estoy a gusto, estoy bien, estoy cómodo, tengo una buena plática. Usé 4 highballs o 4 whiskies para platicar con mis amigos un par de horas, 3 horas. Yo creo que eso de alguna manera sí ayuda. Sí, yo te repito, los libros dicen que son 2, pero yo siempre les doy chancita 4, 6, sobre todo si no tienen contraindicación, si no están tomando algún medicamento que se cruce con alcohol, pues no hay problema que le digas que se tome 4. Tómase 4 si es que... pero hay medicamentos, o por ejemplo hay muchachos que van al gimnasio y toman bebidas energizantes que tienen exceso de cafeína y taurina y ginseng y ginkgo biloba y una bola de cosas. Eso eventualmente cobra una factura muy grande. Te sube la presión y te dan arritmias. Hay sustancias, la cafeína, la nicotina, el exceso de alcohol y todas esas sustancias de las bebidas energizantes te pueden subir la presión. Por eso te digo que la hipertensión es multifactorial. Yo creo que los factores más importantes son la obesidad, el estrés y la malnutrición. Porque hay alimentos que de plano te inflaman en el endotelio, como el azúcar. Aunque no tengas diabetes, si tú comes exceso de azúcar, se te inflama el endotelio. ¿Cuántos hipertensos hay en México? Bueno, mira. Según la Organización de la Salud. En México la mitad de los adultos es hipertenso. ¿La mitad de los adultos? Adultos hay 65 millones, hasta 65 a 70 millones. La mitad es hipertenso, pero el problema grave es que no lo saben. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber, como humanos normales, sin tener a lo mejor el hábito de la prevención, cómo podemos saber que tenemos presión alta? Bueno, déjame acabar de darte la estadística en la que estamos, porque ahí está parte de la explicación. Dije que 30 millones de personas, ayúdame con las cuentas, 30 millones en México
tienen hipertensión arterial y la mayoría no lo saben. Vamos a decir que la mitad no lo sabe. No tienen ni la menor Entonces idea. estamos hablando que hay 15 millones que sí saben y 15 millones que no saben que tienen hipertensión. Y de los 15 millones que sí saben, la mitad no toman el tratamiento correctamente, o sea, no Sí. están controlados. Sí. Entonces estás hablando que hay 22.5 millones de hipertensos que están maltratados o no saben que son hipertensos. Solamente 7.5 millones están controlados de todos los que te he dicho. Entonces, y el problema es que la mitad de esos no tienen síntomas. De los 30 millones, 15 millones no tienen síntomas. O sea, no tiene ningún... Por eso se le dice el asesino silencioso, Pedro. Porque tú puedes tener hipertensiones muy altas, 180, 170, si tú quieres, de hipertensión sistólica, y no te das cuenta. Yo he visto amigos médicos, fíjate, médicos, que se supone que debemos de saber de prevención y de educación para la salud, pero la verdad es que somos desidiosos. Alguna vez vine yo y te hablé de que la causa de muerte en el país no es el infarto, es el descuido. Sí, es el descuido. Es Y cierto. la desidia y el desconocimiento de esto, de educación para la salud, porque si tú no sabes que puedes ser hipertenso y no darte cuenta, pues no te vas a tomar la presión nunca. Pero ¿hay y algún yo he visto síntoma pacientes que han muerto, médicos que han muerto por hipertensión. por hipertensión? Porque Y no hay ningún porque síntoma. nunca se checaron y porque nunca tuvieron ningún síntoma. Nomás de repente, ¡pum!, un infarto o una hemorragia cerebral y se fueron. Este año hubo 2 casos de médicos que murieron por eso. Ahora, hablaste ahorita... Estoy hablando de médicos y ahora Sí. imagínate la población, Sí, la población general. general. Hablaste ahorita de una palabra que los que no sabemos de medicina batallamos para entender, y cuando hablamos de presión hablamos de estas 2 palabras, sistólica y distólica. Y diastólica. Diastólica. ¿Cuál es la diferencia o qué mide cada una de las dos? Mira, voy a tipos de tratar presión? de hacerlo sencillo. La presión sistólica es la presión que tú mides arriba. Ahorita dije yo, la presión normal es 120, es la de arriba, sistólica, 80, diastólica. O sea, sistólica es la mayor, la de arriba, y diastólica es la menor. Ahora, ¿qué significa? Cuando el corazón, ustedes saben que el corazón aprieta, se contrae para que circule la sangre por todo el organismo. Normalmente el cuerpo se alimenta de oxígeno y de azúcar. Sí. Normalmente es lo principal. Azúcar lleva energía y oxígeno, pues, voy a redondear, pues oxigena todos los tejidos del cuerpo. Entonces, el corazón se aprieta y avienta una presión hacia todos los vasos sanguíneos. Cuando eso está en 120, cuando se mide, es lo normal. Pero cuando se comprime demasiado porque las arterias ya están adelgazadas, es como cuando aprietas una manguera que está regando tu jardín. Yo no sé si riegas tu jardín. Sí. Y le pones el dedo gordo para que se haga delgadito el chorro. El chorro llega más lejos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, más o menos así es la hipertensión sistólica. La hipertensión sistólica se contrae el corazón y la arteria se dilata para que pase la sangre. Entonces, cuando la presión es muy alta, es cuando inflama la pared de la arteria y empieza el proceso de irse ocluyendo. Es un proceso que dura 10, 20, 30 años, no es de un día a otro. Y la presión diastólica es cuando el corazón se afloja, se relaja para que se regrese la sangre. Y esa es la presión menor o diastólica, que es cuando viene la sangre de regreso al corazón. y el corazón está dilatado. Lo voy a repetir. Cuando el corazón bombea, ya le di muy recio aquí. No le hace.
Cuando el corazón bombea, es la presión, sistólica. Y cuando el corazón se dilata, se afloja, es cuando la sangre regresa y esa es la presión diastólica. Ok. Ahora, no sé si me expliqué bien. Sí, quedó perfectamente claro. Ahora, ¿cuándo es necesario tomarse la presión? Es decir, una toma de presión podría determinar si tienes presión alta o no, o hay una serie de tomas que te llevan a tomar, valga la redundancia, a tomar el diagnóstico como real, como sí la tengo. Mira, yo creo en la educación para la salud, alguna vez lo hemos comentado, y creo que en la casa todos debíamos de tener un bamanómetro. Ahorita vamos a platicar de eso porque... Yo creo que... Y yo ahorita te digo cuál y cómo y cuál comprar y cuál no comprar y todo porque eso. En algunos supermercados hay unos equipos y algunas farmacias en los que metes el brazo y te toma la presión. Y te sale ahí 95 sobre 85. Pero te lo tomas una vez. ¿Cómo saber de manera individual, con una toma en una farmacia, si tengo presión alta, por ejemplo? Bueno, mira, eso se puede prestar. Te tengo que contestar muchas cosas en la misma pregunta. Sí, porque... Te tengo que contestar muchas cosas en la misma pregunta. Definitivamente, si tienes un síntoma hay que ir al médico, ¿verdad? No puede uno andar inventando cosas. Lo ideal es que tú te tomes, después de los 30, 35 años, te debes de tomar la presión, pues, periódicamente, si no tienes síntomas. Si vamos a decir que estás normal, bueno, te la puedes checar cada mes o 2 meses o cuando quieras. Pero lo ideal es que en todas las casas exista un manómetro. Siempre hay quien puede tener presión alta. Te digo que la mitad de los adultos puede tener hipertensión arterial. Lo ideal es que tengas un baumo en tu casa y te cheques todos los días si algún día has tenido hipertensión. Ahora, si no tienes hipertensión y no tienes molestias, pues tal vez una vez al mes es suficiente. Pero yo lo que sugiero, en casa yo creo que hay cosas que hay que tener, ¿verdad? Así como un termómetro para medir la temperatura, si hay algún gordito, un azucarado por ahí, un glucómetro para medir el azúcar, un manómetro para tomar la presión. Son inversiones de bajo costo. Oye, ¿cuánto cuesta tu corazón? ¿En cuánto me lo vendes, Pedro? Sí. ¿En cuánto me vendes un riñón o que se te derramó la sangre en un ojo y estás a punto de perder un ojo porque se te subió la presión y no te diste cuenta? Pues, ¿en cuánto me vendes un ojo? Sí. ¿O cuánto cuesta un tratamiento para una hemorragia en la retina por hipertensión? Yo creo que esas cosas, por educación, las debe tener todo el mundo en la casa. Ahora, te voy a responder lo de la tienda. Sí. Mira, la presión debe de tomarse en ciertas condiciones. Número 1, se debe de tomar sentado. Número 2, debes de tener la vejiga vacía. Si tú estás en la tienda con ganas de ir al baño, de ir a orinar, te va a dar 10, 20 puntos arriba de lo que tienes. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, claro. La vejiga llena te sube la presión. Entonces, debes primero ir a orinar, luego sentarte. Y luego respirar profundo y relajarte, pues algunos 5 minutos por lo menos. 5 o 10 minutos. Y luego te debes de poner el manómetro en el brazo. Los de muñeca no sirven. Dan mucha variación. Eso yo los indico en gente que hace mucho ejercicio y va a hacer ejercicio y eso, se llega a sentir medio mareado en el ejercicio. Bueno, hay que se tome la presión en la calle, te puede ayudar. Pero para uso rutinario no sirven los baumas de muñeca. Entonces, ya te repito, debes de ir a orinar, estar sentado y estar relajado. Si tú vas al doctor y le tienes miedo al doctor, ¿qué me irá a decir este viejo fregado? Si vas pensando así, o cómo iré a estar, o qué me irá a salir, y vas con miedo y vas con nervios,
debes de quitarte eso antes de medírtelo. Tengo un amigo que cada que va con el doctor y le toma la presión, Sí. le sale presión alta. Sí, se llama presión de la bata blanca, porque le tienes miedo al doctor. Sí, le tienes miedo. Tal vez de chiquito te inyectaron y ahora ves una bata blanca y dices, igual a dolor, ¿verdad? Porque Sí. me inyectó el dolor. Bueno, entonces, siguiendo con las instrucciones, te sientas, te relajas, te toma la presión. Si la presión ahí sale alta, aún con todas esas previsiones, Debes de acostarte unos 15 minutos antes y vuelves a repetir el procedimiento. Ok. Si Si vuelve a sigue salir, no, pues hay que avisarle. Hay que ir al doctor. médico Hay que inmediatamente. avisarle al doctor, sí. hay que ir al médico inmediatamente. Depende del grado de hipertensión que traigas, porque hay prehipertensión, hay hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Ok. Digo, si traes un grado 1, pues te puedes esperar para mañana. Sí. Pero si ahorita traes un grado 2, es decir, más de 160-100, es grado 2 más de 160-100, pues tienes que ir ahorita, güey. Ujú. Si Sí, no porque- encuentras tu doctor, vete a urgencias. Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un pariente mío. Los síntomas de ella, cuando le sube la presión, es que se empieza a sentir mareada. Cuando se empieza a sentir mareada, sabe que ya hay un tema de su presión. Se toma la presión y le sale alta. Depende, o sea, no todos los mareos son por hipertensión, ¿verdad? A veces te da primero el mareo y te da primero el dolor y luego te asustas Y sube la y presión. te sube la presión. Ajá. Entonces no es por el dolor es porque te estresaste, porque sentiste alguna molestia. Sí. No siempre, la mayor parte de las molestias por hipertensión, No son, la no son mitad, notorias. la mitad no siente nada. Y cuando siente molestias, son molestias muy leves. Sientes un dolor de cabeza, así como una pesadez. Si es un mareo leve. Puedes tener chillidos en los oídos o tinnitus, como campanitas. Y a veces puedes tener un poquito de falta de aire o de fatiga. ¿Verdad? Depende del grado de hipertensión. De hipertensión que te- Sí, depende de qué tan alta la tengas. Pero la mayoría no da molestia. Entonces, lo ideal es tomarte la presión. ¿Hay otros padecimientos que están relacionados o que son aparejados con la presión arterial? Es decir, conozco Bueno, amigos diabéticos que son sí. diabéticos e hipertensos. Sí, porque los dos procesos empiezan por inflamación. Ok. O sea, si tú comes azúcar aunque no seas diabético, o si fumas aunque no seas diabético ni tengas hipertensión, eso te va a dar inflamación del endotelio. La inflamación es el cimiento o el inicio de todas las enfermedades crónicas. Ya. Y muchas veces solo por comer azúcar o solo por fumar o solo por estar gordo, eso te produce inflamación porque las células grasosas liberan sustancias que producen inflamación del endotelio y eso hace que la arteria se vaya adelgazando y al adelgazarse pues te sube la presión o al inflamarse porque al inflamarse el endotelio, ya no quiero meterme mucho en ciencia porque no quiero confundir la gente, pero al inflamarse el endotelio se libera endotelina y la endotelina te produce hipertensión arterial. Okay. Entonces, si fumas, vas a inflamar el endotelio y vas a producir endotelina y te puede producir hipertensión arterial, Ya. por ejemplo. Okay. Sí, Lo sí, mismo sí. con altos niveles de azúcar en la También, o altos niveles de insulina también te suben la presión. También te puede y subir no la solo te suben la presión, directamente engruesan el endotelio. Directamente. Haz de cuenta que le estás echando. La otra vez te daba el ejemplo de comida del para incendio, puerco. Sí, o comida, del comida al incendio, puerco. o del microincendio. Sí. Es como prender el Te incendio. vas prendiendo de poquito en poquito en poquito hasta que al rato tienes todas las arterias inflamadas. Hace un momento hablabas de la clasificación de los tipos de presión, los niveles de presión. Sí. Para todos hay tratamientos. ¿Los tratamientos son constantes? Sí, actualmente los medicamentos son muy buenos. Es muy raro que te encuentres un paciente que
que batalles en controlarle la presión. Actualmente los medicamentos de ahora son excelentes. Yo te puedo platicar la historia de mi mamá. Mi mamá tenía 45 años y le dio una hemorragia cerebral a los 45 años, allá por los años 70 o 60 y tantos. Y quedó hemipléjica por 6 meses. Pero en aquel entonces nada más había dos medicamentos para la hipertensión y aparte malos. Malos. Sí. Entonces no había muchas alternativas, ¿no? Ahorita para tratar la hipertensión es casi muy, muy difícil que no puedas controlar una hipertensión. Y además son pastillitas muy baratas. Sí. No. Bueno, si las compras similares y son baratas, las de marca son caras. Son caras. Bueno, volviendo para hacer un repaso. El medidor de presión que debemos de comprar es el que presiona el brazo. No, mira, te voy a decir uno y te voy a decir otro. Okay. El que usamos los médicos, que se llama esfingomanómetro o baumanómetro anaeroide, que es el que le inflas y le echas aire. Sí. Entonces, lo que debes de hacer es colocar el brazalete. Para empezar, el brazalete debe de ser de tu medida, porque si no es de tu medida, te puede dar un fallo en la toma. Una falsa lectura. Sí, el baumanómetro promedio debe de medir de 24 a 40 pulgadas. Okay. Si eres un obeso extremo, puede llegar hasta 50 centímetros el baumanómetro. El regular llega hasta 40 centímetros. Entonces tienes que escoger primero el brazalete de tu tamaño. Entonces, ya que lo colocaste, lo inflas y tiene un reloj, ¿verdad? O una barra de mercurio. Ya los de mercurio casi no se usan porque se rompen y el mercurio, si se va al agua, infecta miles de litros de agua. El mercurio es tóxico. Entonces, ahora se usan los de reloj. Entonces, tú inflas y le das hasta 200, por decir. Y luego lo empiezas tiene una tuerquita para desinflar. Lo vas desinflando muy despacito. Va 200, 190, 180, 170. Y donde oyes, para eso tienes el estetoscopio en el pliegue del brazo, del lado del dedo chiquito, aquí, por el área cubital, aquí. Tú no nos hagamos bolas. Por el dedo chiquito te vas hasta donde dobla el brazo. Y ahí vas, ese es el sensor, la arteria humeral, y ahí pones el estetoscopio en tus orejas. Entonces vas bajando y donde oyes el primer pum, 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 donde oyes el primero, esa es la presión sistólica o mayor. Sí. Y tú sigues oyendo pum, 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 mientras le vas bajando despacito, 160, 150, 140, 120, etcétera, y a lo mejor hasta que llegues a 90, 80. Ahí vas a dejar de escuchar el pum, pum, pum. Donde dejas de escuchar es la presión diastólica. Pero ese es el bauma que usamos los doctores y las enfermeras. Cualquiera lo puede aprender a usar, digo, no es gran problema. Te lo vuelvo a explicar. Subes hasta 200, le vas bajando despacito, donde oyes el primer sonido de pum pum, esa es la presión sistólica, y donde lo dejas de escuchar, eso es la presión diastólica. Ahí está el punto es que el bauma, el brazalete, sea de tu tamaño, que es de 24 a 40. Si eres delgaditito, la medida debe bajar hasta 30. Y si eres muy gordo, hasta 50, porque si el brazalete no es el correcto, te puede dar una cifra mayor o menor según el tamaño. Si a un flaquitito de 50 kilos le metes un brazalete de un gordo de 120 kilos, vamos a decir, le vas a medir la presión baja al flaquito con ese brazalete. Por eso es la importancia de que el brazalete sea de tu medida. Y acuérdate que el estetoscopio, en este caso,
se debe de poner sobre la línea del dedo chiquito hasta el codo. Ahí lo metes debajo y ahí te pones a oír el tum-tum que te digo. No sé si me expliqué bien. Sí, todo mundo puede adquirir ese tipo de sí, equipos. pero yo no recomiendo eso es para doctores, pero cualquiera lo puede aprender, es muy fácil. Pero si no quieres batallar nada, cómprate un automático, un electrónico. Un electrónico, pero de brazo, ¿verdad? Sí, de brazo. No, el de muñeca. muñeca es para llevarlo al gimnasio o para ir a caminar a la calle, por si se te ofrece. ¿Qué tan frecuentes son las en esos las lecturas falsas? No, es muy ¿O erróneas? frecuente. Muy frecuentes. Sí. Por ejemplo, esos que van al supermercado, como dices tú, pues para empezar llevan la vejiga llena, casi todos. Sí. Y a lo mejor el brazalete que está ahí no es de tu tamaño. Entonces puede haber mediciones falsas. O a lo mejor vas nervioso o andas a la carrera. Si traes prisa, traes estrés, porque la señora te está esperando en la caja para pagar la cuenta, pues se te va a subir hasta 200. Hay mucha variación ahí. Hace días un amigo enfermero, fíjate, estábamos almorzando y me dice, no le pongas más sal, te va a subir la presión. ¿Qué relación tiene la sal con la presión? No, mira, si no tienes insuficiencia renal, si tus riñones son sanos, no es tan importante, porque el riñón es más sabio que el doctor y que el paciente. Sí. Si tú tienes exceso de sal y tienes buenos riñones, el riñón se va a encargar de darle de sacarlo. Mira, se recomienda en un paciente que es difícil que esté controlado de la presión, se necesita normalmente 2.5 gramos de sodio. Que si tú vas a los restaurantes y hay sobrecitos chiquitos así, tienen medio gramo de sodio. Entonces, en todo un día tendrías que tomar 5 sobrecitos de eso. Pero la verdad es, digo, yo tengo 47 años de ser médico, imagínate, de estar consultando. La verdad, cuando el riñón está sano, puedes usar más sal y no pasa nada. No pasa nada, no es un factor no, para que te suba o te no, baje bueno, la presión. pues, si tomes excesos, vamos a decir 10, 20 gramos, bueno, puede influir. Pero pues, si es 2.5, es como el caso del alcohol, y te tomas 5 de sal, no pasa nada. Si tu riñón está normal, si tu riñón está anormal, a fuercita debes de tomar menos de 2.5 de sal. 2.5 gramos de sal. Hay personas que conozco que dicen, se me bajó la presión y tienen una especie de desvanecimiento y tienen que sentarse y hasta se toman una Coca-Cola para alivianarse. Esto es un remedio ranchero que usa mucha gente para salir de esa situación. Muchas veces se confunden las personas entre lo que es una baja en la presión arterial y entre lo que una caída de azúcar. De azúcar, exactamente. Sí. La mayoría de las veces son hipoglucemias. O pueden ser síncopes, que sí te baja la presión en un síncope, que puede ser por estrés o por otras razones, arritmias cardíacas u otras razones. Pero lo mejor en ese caso es tomar la presión y el azúcar al mismo tiempo, porque a veces una coca no sube la presión. Claro que no. A esos que dicen que con una coca le sube la presión es porque tienen azúcar. Sí. Hay hipoglucemias reactoras cuando las personas andan bien a la carrera y bien estresadas y eso pueden tener bajas de azúcar. Aunque no seas diabético, puedes tener hipoglucemias reactoras, se les llama, o reactivas, aunque no seas diabético. Sí. Pero puede ser que seas gordito y tengas exceso de insulina. Hiperinsulinismo, a veces viene primero el hiperinsulinismo antes de ser diabético, o cuando eres prediabético o eres gordito y tienes exceso de insulina, se te puede bajar el azúcar y tener esa sensación.
y no es exactamente una baja de presión. Porque tú puedes tener hasta 90, 60 y no pasa nada. No pasa nada. Es el límite inferior, el 90, 60. 90, 60 es el límite inferior de presión. De presión, sí. Ahora, no existe la presión baja, es decir, No, sí existe. ¿te sí. baja la presión Sí, también? sí hay enfermedades También que te mantienen con presión baja, sí. Ajá. Pero ahí el doctor tiene que hacer una investigación cuál es la razón. Normalmente puede ser por neuropatía autonómica por diabetes. Un paciente con diabetes hace neuropatía periférica y a veces daña los nervios que controla la presión. Y eso se llama neuropatía autonómica. Y entonces al moverte de posición te puede bajar la presión. Es la causa más frecuente. Hay otra enfermedad que se llama Addison, que es una insuficiencia suprarrenal que también te puede bajar la presión. Pero eso ya sería una investigación del doctor. Sí, no, ya no. sería una investigación del doctor. Vamos ahora en la parte en donde ya fuimos con el médico, nos tomamos la presión, resultó que tenemos alta presión, nos pone el médico un tratamiento. ¿Qué debemos de hacer ya como pacientes diagnosticados con un problema de presión arterial para tener una vida normal? Bueno, son como 10, 12 cosas, ahorita te las digo. Primero, comer alimentos amigos, no comer alimentos enemigos. Sí. Enemigos son sal, azúcar, harinas, grasas trans, las grasas que se usan en la panadería o en las tortillas de harina, o grasas saturadas de la carne roja. El gordito de la carne. El gordito de la carne, o las vísceras. Entonces, primero te tienes que quitar los alimentos enemigos. ¿Aplica el menudo? Sí, esos son vísceras. No, ok, ni modo. Sí, bueno, tampoco también hay Sí. que disfrutar la Sí, vida. sí, Digo, sí. si te dan un menudo allá cada 15 días no pasa nada. Digo, hay que disfrutar la Sí, vida claro, también, claro. no hay que ser tan rígidos, Sí. ¿verdad? Pues, si no, qué aburrido. Pues, de veras. No, para echar la Tienes que divertirte también, y si te invitan 2 whiskies, tómatelos. Sí, Sí. Mientras no tengas contraindicación. Sí. Bueno, primero la nutrición, segundo ¿Nutrición? tener un peso normal, tercero hacer ejercicio. En el caso del ejercicio, en la hipertensión, si estás descontrolado no debes de hacer ejercicio. No debe de hacerlo. Cuando ya estés controlado, debes de caminar a un paso normal media hora todos los días. Ok. A un paso normal. Nada de andarle haciendo al Tarzán. Ni tirarle al MacGyver. No, es un no, paso no, normal no. como el paso con el que Paso caminas. normal media hora todos los días. Ok. Si estás controlado. Si no estás controlado, tienes que estar... hasta que tu doctor te controle, empiezas a caminar. Ahora, si quieres hacer ejercicio más grande, tienes que hacerte un score de calcio coronario para ver que no tengas tapones en las coronarias. Ok. Que es un estudio que vale menos de $50. Y la mayoría de los doctores y la mayoría de los pacientes no saben o no lo usan. Sí, es una desgracia. Era un tema que tocábamos. Es una en un episodio desgracia. pasado. Eso es una desgracia. Mira, yo el año pasado le evité de tener ataques cardíacos a más de 15 pacientes. ¿Por qué? Porque les encontré un tapón a tiempo, se los mandé quitar y se salvaron de morirse de un infarto. Sí, así Pero es. ¿cómo? Pues es muy sencillo. Haz un electro en banda de esfuerzo y haz un score de calcio coronario, que es un estudio que vale $50. Y con eso te das cuenta. Es más, ayer le había mandado yo a hacer el estudio a un paciente hace 2 años y no se los hizo, y ayer llegó con dolor un paciente y le tuve que mandar a hacer 5 puentes, una cirugía de corazón abierto, cuando se lo pude evitar hace 2 años. Sí. Le di las órdenes. Tenía los papeles en la mano. ¿Y no fue? No fue, entonces vino 2 años después, se hizo una banda de esfuerzo y ya mero se muere en la banda de esfuerzo, hizo una angina de pecho ahí en la banda y se tuvo que hospitalizar de urgencia y hacer 5 bypass, cuando 2 años antes yo le había dado las indicaciones y se lo pude haber evitado todo este cuadro, y a lo mejor no hubiera necesitado cirugía, a lo mejor con un stent hubiera tenido. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Esa es la importancia de la educación, la importancia de la prevención.
Nomás que la gente, el miedo al doctor o el miedo a que qué me van a hallar, es la principal causa del descuido y de la desidia. Te estás mintiendo solo. Y te puedes morir de un infarto. A mí se me han muerto 4 o 5, así como les he evitado a 15. El año pasado se me murieron fácilmente 3 pacientes que les dije que se hicieran y no se lo hicieron. Y luego les hablé para confirmar la cita, a ver si podían venir. Y el familiar me dice, no, se murió ayer o se murió antier. Sí. O sea, no fueron a hacerlo. Entonces, es la importancia de la oportunidad que me das de hablar de que la causa de muerte no es el infarto. La causa de muerte es el desconocimiento de las metas de salud, número 1. Número 2, el descuido, y número 3, la desidia. No es el infarto, es lo que está detrás del infarto. Y es el miedo al médico. Porque un infarto lo puedes evitar. Sí, definitivamente. De cada 10 infartos, 8 los puedes evitar. 8. Y todo a partir de un, sí, de un entonces, estudio real. hablando del ejercicio y la hipertensión, yo te puedo, aparte de decir camina despacito, te puedo hacer un electro en banda de esfuerzo y un score de calcio coronario, y ahí te digo si puedes hacer ejercicio de alta intensidad. De alto impacto. De alto impacto. Cardio y todo el eso. HIIT, que le llaman HIIT, es ejercicio intermitente de alta intensidad, que ese aparte de acondicionamiento te hace bajar de peso. La caminata no te hace bajar de peso, nomás te da salud cardiovascular. Muy bien. ¿Me entiendes? Doctor, te agradezco mucho esta oportunidad. Da para muy largo. Sí, da para largo. Da Te pa' agradezco mucho. mucho esta oportunidad de compartir con nuestro público, nuestros seguidores, este tema tan interesante y que además todos los que superamos los 30 años deberíamos de considerarlo como parte de nuestra rutina del cuidado de salud. Así como, no sé si usted, pero así como yo cada año me hago el asunto de los exámenes médicos cada 6 meses, nunca me he hecho la presión, fíjate, a partir de esta semana. Cómprate un Bauman. Sí, a partir de Cómpratelo esta semana automatizado. voy a comprármelo. Marca Relion o marca Omron. Omron o Relion. Ese nomás le picas y se infla solo y se desinfla solo y te da la cifra ahí. Valen alrededor de $70. $70, sí. Los buenos. Sí, los he visto. No Y son muy compres buenos. chafillos porque luego vas a andar con problemas. Pero como dices tú, que tanto y cuesta aparte tu corazón. pues sí, y que tenga cargador para que no estés cambiando baterías cada rato. Exactamente. Que tenga cargador. Pues te agradezco mucho la visita. Yo estoy para... ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, algo que se me pasaba. La sal de dieta no sirve. Eso que dicen no. usa sal de dieta. Si quieres saborizar tu comida, ponle especies o hierbas finas o limón o una salsita, pero el yoduro de potasio para sustituir la sal no te baja la presión, son puras mentiras. Luego hablamos de ese tema de la sal, porque ahora que la sal rosa y que la sal X y que la sal Y y toda es sal, al final de cuentas. Bueno, ya hablaremos, es un tema largo. Es un tema largo, muchas gracias. Bueno, hasta luego y hasta luego a tu público. Nos vemos el próximo mes. Si Dios nos permite. Muy bien, gracias a usted que nos vio. Gracias a Óscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, a Andrea González en el audio y sobre todo muchas gracias a Karina Barberena en la producción general. Y que les recuerdo que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.